Decidme un momento porque decíamos, ha ido Ayuso a Parla, ha habido algún abucheo, ha ocurrido esto, Aroca, pon en orden tu teléfono a ver si te lo han pinchado, ten cuidado. No, Anda Villarejo por ahí un poco más. Ha ocurrido esto. Esto en Parla. Y un elemento más, y voy contigo, Palomera, y Alberto, que pedís paso. Vamos a ver, cuando Rajoy estaba al frente del gobierno ocurrieron estas cosas. Saltó la corrupción del Partido Popular y en Interior se utilizó a policías para destruir esas pruebas. Fue Rufián el que le decía, por ejemplo, a Rajoy, ¿qué pasa? Que usted no se enteraba de nada y dice que nunca se entera de nada. Ocurría esto. Rufián Rajoy. El plan de que yo conocía las actuaciones ilegales, eso ha dicho usted, eso es absolutamente falso. No lo digo yo, lo dice la policía. La policía miente. No lo digo yo, lo dice la policía. La policía miente. Pues puede decir lo que quiera, lo importante ¿Quién? ¿La policía puede decir lo que quiera? Yo no lo conocía. No veremos una biografía suya de aquí a 5, 10, 15 años llamada Yo, M. María Dolores de Cospedal. Claro, policías como el inspector Morocho, al que le dijeron si hace falta te mandamos a Pekín y quita el nombre de Rajoy de los informes. Eso también ocurrió, no sé si Marisol lo considera pruebas, pero un inspector policial, jefe al frente de la ODEF, dijo, me dijeron que quitara el nombre de Rajoy. Y Rajoy no está entre los acusados en el juicio que empieza hoy. Y Cospedal tampoco, y la hemos oído, y hay mucho odio hablando con Villarejo. No era precisamente para ir a ver a la Virgen de Fátima, de lo que hablaba con Villarejo. Una declaración más porque Ayuso ha dicho que hoy que esto es una cosa de hace mucho tiempo, que no tiene nada que ver con el PP de ahora. Estamos hablando de algo de hace 13 años. Creo que además actualmente el Partido Popular y quienes lo dirigen no tienen nada que ver en esta historia. Bueno, ahora veremos porque además ha hecho una visita hoy a Parla. Ayuso, ha habido abucheos también, ahora lo van a ver. Palomera, decía Ayuso, esto no tiene nada que ver con el PP de ahora y es de hace 13 años, que esa es otra. 13 años han pasado, no sé, en fin. Empezando por ella, hace 13 años era ella diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid y ya trabajaba para el Partido Popular en la Comunidad de Madrid y llegó a ser viceconsejera en la Comunidad de Madrid, donde algo sabían de la Gürtel. Por lo tanto, el Partido Popular de hoy es la continuidad del Partido Popular de ayer. Pero fíjate que no hace falta ser Wittgenstein para llegar a la conclusión de que un tesorero de un partido no actúa si no es bajo las instrucciones de una secretaria general y que una secretaria general no actúa si no es con el conocimiento del presidente del partido. Pero Alberto decía algo curioso, decía, hombre, Cospedal conocía lo que hacía la policía alternativa, lo que tú llamas policía alternativa, otros llaman policía patriótica y algunos policía corrupta. Claro, y quien conoce un delito y oculta un delito, ¿qué está cometiendo? Yo quiero recordar que Feijóo dice que no hay antecedentes en los casos de corrupción que rodean a Sánchez y ver cómo hoy empezaba el juicio de la Kitchen, que es esa operación en la que se utiliza a la policía para destruir pruebas de la corrupción del Partido Popular. Bueno, Feijóo con este contexto decía previamente esto. El conjunto de acusaciones que cercan al presidente del gobierno no tiene antecedentes en las democracias europeas. La catadura moral, la falta de escrúpulos, los casos de corrupción. Hablaba de catadura moral, falta de escrúpulos y empieza ese juicio Javier Aroca en el cual se sienta quien era ministro del Interior, su número 2, por utilizar fondos reservados para, presuntamente estando ellos, presuntamente, porque están acusados, ¿sí?, destruir las pruebas que acusaban al Partido Popular de corrupción. Bueno, hay que tener mucha cachaza para decir que no hay otros antecedentes en materia de corrupción en el Partido Popular. Yo recuerdo cuando Aznar celebró en Sevilla el 20 aniversario de su llegada al poder, ya entonces había gente complicadamente metido en temas de corrupción y hasta hoy, ¿no? Pero vamos, eso cada uno que lo repase según su historia. En el caso este yo creo que es de lo más grave que ha ocurrido hasta ahora en la política española. Y digo política para incluir también la economía, porque no se conoce un caso en donde haya habido una colonización desde el gobierno del Ministerio del Interior para encubrir pruebas, presuntamente, que afectaban a la corrupción del propio partido. Es gravísimo. ¿Y el problema de esto cuál es? El problema es la desconfianza que hay en que se haga justicia. No solamente porque la mayoría de la gente piensa que aquí no va a pasar nada, lo cual es un demérito y una falta de reputación para el sistema democrático, incluido el Poder Judicial, sino porque evidentemente parece que es un caso incompleto. ¿Por qué? Porque es absolutamente incomprensible
que en el meollo de este asunto gravísimo de corrupción hubiera personas que no se hubieran enterado de nada y que no estén metidos en el cogollo de las imputaciones. Me refiero a M. Rajoy y me refiero también, por ejemplo, a la señora Cospedal. Habrá otros casos, pero es absolutamente incomprensible que el presidente y la vicepresidenta del gobierno entonces no supieran nada de lo que estaba ocurriendo. Hay una clave en el comienzo del juicio que se ha iniciado hoy y es que no están como acusados Cospedal, no está a eso me refiero. Mariano Rajoy, y se dice, si se trató de destruir pruebas de la corrupción del Partido Popular, ¿quién dio esa orden? ¿Quién dio esa orden? A eso me refiero. Lo cierto es que le preguntan, por ejemplo, ya a Villarejo, el comisario Villarejo, que de esas conversaciones de es muy burdo, pero vamos con ello y tal, ¿se acuerdan? Villarejo. Bueno, él no suelta quién dio la orden, porque algunos como Villarejo estaban en ese tinglao, está como acusado. Bueno, no suelta quién dio la orden, ¿fue Rajoy? ¿Quién ordenó el espionaje a Bárcenas? Usted, no hay duda. Dice Bárcenas que la cúpula del PP conocía la operación Kitchen. Pues será buena idea, será buena idea. Lo que ocurre es que cuando ustedes luego vayan a su sede, los jefes no le van a dejar que saquen nada de lo que yo diga. Sí, lo estamos sacando y evidentemente la periodista no es quien ordenó que se destruyeran pruebas de la corrupción del Partido Popular, no fue la periodista. Villarejo, si lo sabe, no lo cuenta. Esther Palomera, Alberto, os pido una valoración de urgencia con esto. Ha empezado este juicio, el contexto de Feijóo diciendo la corrupción de este gobierno no tiene antecedentes. Bueno, por responder a las palabras de Feijóo, solamente recordarle que los condenados por la Gürtel es el precedente a la Kitchen, porque la Kitchen no existiría sin la Gürtel. La Kitchen fue para intentar ocultar la Gürtel. La Gürtel es el mayor caso de corrupción política y de adjudicaciones irregulares a cambio de mordidas que se ha dado en el Partido Popular y en la historia de la democracia. Y la Kitchen es una operación parapolicial con el que se intentó tapar esa corrupción de la Gürtel del Partido Popular. Y los condenados por la Gürtel, de momento, ya son 100 personas, muchas de ellas altos cargos del Partido Popular. Por lo tanto, esto de intentar establecer comparaciones o precedentes o no, creo que con los datos cae por su propio peso. Pero es que es inconcebible que una trama como la Kitchen, construida para ocultar la financiación y la corrupción del Partido Popular por un ministro del Partido Popular, y con serios indicios de que la secretaria general del Partido Popular estaba implicada en esa trama, todo eso no lo conociera el presidente del Partido Popular, que a la sazón era el presidente del gobierno llamado Mariano Rajoy. Esto no hay quien se lo crea, como no hay quien se crea que aquellas grabaciones que publicaron los compañeros del País sobre María Dolores de Cospedal y Villarejo no tuvieran fundamento jurídico para ser incorporadas a la causa e imputar a esta señora en esta misma trama. Pero es que hay audios que nos llegan, voy contigo Alberto enseguida, presta atención a lo siguiente, claro, hay audios que muestran a Cospedal hablando con Villarejo de destruir la libretita, o por ejemplo esta conversación. Quédense en este programa porque van a oír cosas que son muy llamativas. Cospedal hablando con Villarejo y dicen que cómo le han limpiado, supuestamente a Bárcenas, lo que tenía de pruebas, le han limpiado, dice, y a mí me lo ha dicho el presidente, dice Cospedal, a mí me lo ha dicho el presidente, con lo cual Cospedal y Rajoy estaban al tanto. Oigan esta conversación porque Villarejo ahora no quiere saber, pero habla Cospedal con Villarejo. Se ha encontrado hace un mes una documentación complicada. Yo no sé, espero que el ministro se la haya dado al presidente. No, pero yo sé que han encontrado, más o menos habían limpiado a todo lo que tengo. Bueno, pues eso... Lo ha dicho el presidente, no me lo ha dicho. Titular. Bueno, confiemos en la justicia. ¿Por qué os reís de la justicia? Yo no me he reído. No, estáis riendo, pero fíjate tú lo que acabo de decir. Marisol, que tres palabras. Porque no casa con Confiemos lo que ha dicho en la hasta ahora. justicia. ¿Y por qué produce hilaridad? Porque hay mucha desconfianza en la justicia. Pues hay que confiar, hay que Porque confiar. estas caras que estamos viendo, que algunas ya han pasado la categoría de jetas, ya no solamente son caras, sino jetas, ¿no? Pues se van de rosita habitualmente de todas las cosas. Es hiriente para cualquiera que aparezcan aquí imágenes de la señora Sáez de Santamaría, de Cospedal, de Villarejo, del otro, Maroto, por cierto, Montoro, el de la moto, todo, y que se están riendo de nosotros, y que nos están diciendo encima que confiemos en la justicia, y que nos están diciendo encima que confiemos en la democracia, gente que se está cachondeando de nosotros.
Por cierto, con el auxilio de muchos medios de comunicación. ¿Ah, sí? Sí, sí, muchos medios de comunicación y muchos periodistas. ¿Cuáles? Eso no lo voy a decir, porque cada uno es libre de ir al kiosco a comprar el periódico que quiera. Hombre, me refiero que han contado con una cobertura exculpatoria o de pelillos a la mar, cuando no han estado implicados en determinadas tramas, que es absolutamente también inaceptable. O sea, porque si hay un caso de corrupción, un periodista demócrata no se puede guiar por lo que se diga o por la afiliación que tenga su periódico, o por lo menos que no moleste. Bueno, Y que no diga, la Gürtel, la Kitchen y todo esto de lo que estamos hablando. Claro, es que resulta que cada vez que hay una cosa de esta, cada vez que hay una cosa de esta es imposible sin la sensación que se transmite. Si solamente escucháramos lo que se dice en los juicios, pues bueno, pues cada uno sacaría sus conclusiones. A ver, pero es que están mediados por los medios de comunicación. Esther quería decir algo y Alberto, por favor. Sí, es que todo esto de lo que estamos hablando, de la Kitchen y de la Gürtel, donde muchas veces se sobreponían las tramas policiales, las políticas y las judiciales, hubiera sido impensable de no ser por una trama mediática. Una trama mediática cuya capo era una señora que se llamaba Soraya Sáez de Santa María, y su mano derecha, que era otra señora que se llamaba María Picó, que ha ido ascendiendo en el escalafón de la empresa privada, milagrosamente. Hay que mirar en sus orígenes y en su formación para saber por qué ha llegado donde ha llegado. Alberto, por favor. Alberto, por favor. Más allá de presiones de capos, de mafias mediáticas y de todo esto, realmente deberíamos tener un poco... Es que señalaban a los periodistas. Alberto, deberíamos de tener un mínimo de memoria tanto con la prensa... medios de comunicación, perdona. Vamos a tener un poco de memoria con la prensa... Era la mafia periodística. Hola, Joaquín. Hola Jesús, buenas tardes. Hay una clave en esto, y es que esto que ha empezado a juzgarse hoy tiene un origen clave imprescindible en la corrupción de Gürtel. Es decir, se utilizó a policías para intentar destruir pruebas que tenían que ver con ese cobro de mordidas, con esa utilización de dinero negro que estaba en la Gürtel vinculada al Partido Popular. Eso sí tiene condenas incluso. Efectivamente, Jesús, hay una correlación muy directa entre lo que está en la investigación judicial como Operación Kitchen vinculada con el caso Gürtel, y los hechos probados de esta sentencia lo que nos dicen es que hubo una trama corrupta de una enorme densidad, uno de los casos de corrupción más graves de la historia de nuestro país, que conectaba multitud de organismos públicos con tramas de adjudicación de carácter corrupto que conectaban el dinero obtenido con la tesorería del Partido Popular, esto es lo que dicen las sentencias, con movimientos de millones de euros en dinero negro que fueron a la caja fuerte de la sede central del partido, incluso con 2 cuentas en Suiza a nombre del tesorero de Luis Bárcenas por más de 40 millones de euros. Como vemos, esto era un material, explosivo, realmente un material muy sensible desde una perspectiva política, y lo que dice la investigación judicial del caso Kitchen es que cuando el tesorero, por determinados motivos, avisó con que podía tirar de la manta, se organizó una trama en la cúpula del Ministerio Interior formada por los principales mandos policiales del país para espiar al tesorero y para apropiarse de todas las pruebas posibles para que el caso no explotara más todavía. Juez Bosch, gracias por darnos esta clave que es tan importante para entender el juicio que empieza hoy. Gracias y buenas tardes. Los audios no han sido considerados prueba porque el instructor del caso no los incorporó a la causa. ¿Qué fue? Inexplicablemente. ¿Qué instructor? García Castellón no los incorporó a la causa ni los repartió a las partes. Por lo tanto, ¿cómo van a considerarse pruebas si consideró que no eran fundamentales para la instrucción? O sea, un absoluto despropósito. Y luego lo de Mariano Rajoy con Jorge Fernández Díaz, en estos últimos tiempos que se habla tanto de si el presidente del gobierno conocía o no conocía la vida disoluta de alguno de sus ministros, la relación que tenía Fernández Díaz con Mariano Rajoy era infinitamente superior a la que el hoy presidente del gobierno tenía con cualquiera de sus ministros. Por cierto, ministro del Interior, que está de ilustre columnista en un medio de comunicación dando clases de ética política todos los días de la semana. Todos los días de la semana. 15 años. Corrige. No, si no se trata de corregir. Yo entiendo que en el lenguaje periodístico le llamáis todo parapolicial.
pero yo me niego a llamarle Policía parapolicial, porque parapolicial significa que no es policía. Pero estos no eran parapolicías, eran policías en ejercicio y además de alto rango y por tanto a las órdenes del Ministerio del Interior, y el Ministerio del Interior siempre está a las órdenes de la Presidencia del Gobierno porque el Consejo de Ministros es un órgano colegiado. Pero bueno, antes yo hablaba en mi primera intervención de la falta de reputación del sistema, incluido el Poder Judicial. Claro, si esto que vemos todo tan obvio no llega a ningún puerto, ¿a qué conclusión puede llegar a la gente? La gente puede decir, pues bueno, como dijo mi paisano Pedro Pacheco hace mucho tiempo, ¿no? La justicia es un cachondeo. Espero que no tomen nota, porque algunos son muy vengativos. Bueno, es que no hay ninguna razón en el ámbito de lo comprensible que invite a pensar de que toda esta gente que además decían cosas como no te preocupes que esto te lo afina la Fiscalía, o otro que dijo nosotros controlamos la sala 2 del Tribunal Supremo por detrás, y todo esto y no pasa nada, y además transcurren años y años y años y años y todavía tiene la desfachatez el señor Feijóo decir que bueno, que aquí no ha pasado nada. Bueno, Feijóo ha dicho que no hay antecedentes. Es ella quien le da la instrucción principal de lo que debe hacer Villarejo. Y ahí están las dudas. Bueno, y ahí están sentados otras dos personas. Que es, lo que acabo de oír, repito que acabamos de oír, como le decía, eso hay que pararlo. Sí, sí. Y Villarejo decía que es. Nada más, voy con vosotros. Voy a añadir más. El propio Bárcenas señalaba a la cúpula del Partido Popular como Rajoy. Es decir, a él le han pillado con el carrito del helado. Era el tesorero del partido. Y le preguntaron a Bárcenas: ¿quién dio las órdenes de destruir las pruebas? Mandaron hasta uno vestido de cura a su casa. Bueno, Bárcenas señalaba. Bárcenas, tesorero del PP. Sé fuerte, Luis. Una persona de la que dependía el señor Fernández Díaz le trasladó su preocupación por la posible existencia de documentación en las personas que ocupaban la cúpula del Partido Popular. Y Mariano Rajoy. Cúpula del Partido Popular y Mariano Rajoy, decía. Pero estamos entonces en un caso de salud pública, que decían los latinos, razón de Estado, para que estas cosas no tengan otro recorrido. ¿Qué se está protegiendo? Porque claro, resulta chocante para un demócrata, sea de izquierda o sea de derecha, ver a un señor como Villarejo en la calle diciendo lo que dice y jactándose de que van detrás de él pero que no lo pillan. Creo que ha dicho 36 casos, no sé cuánto. No lo sé. Ha presumido de que tiene 35 juicios. Bueno, pues 35 como si fueran 20. Pero que lo diga Villarejo tiene el valor que tiene que lo diga. Bueno, sí, no, pero el número de casos no es en este caso mentible, son los casos. Yo no me pero lo que sí está claro es que se jacta continuamente de que la justicia no puede con él, a pesar de lo evidente que hay en todo, entre otros las propias cintas que acabas de poner y que hemos escuchado todo. Claro, uno tiene que pensar que aquí o hay un poder por encima de todo, que es el que determina qué pasa, qué no pasa y cómo pasa, o es que está todo podrido. Porque desde luego, vuelvo a insistir, en una mente racional desde el punto de vista democrático, y vuelvo a decir que no hablo de ideología, sino que hablo de democracia, esto no cabe. No cabe, es imposible. No se puede metabolizar. Esto se te indigesta en el estómago político. Y te da ardentía y te da a lo mejor hasta diarreas.